profunda oscuridad de la noche, cuando las estrellas apenas parpadeaban y la luna estaba oculta tras un manto de nubes, Benjamín se sumergía en un mundo de sombras y secretos. Benjamín, a lo largo de los años, había adquirido un conocimiento prohibido, un dominio de la magia negra que lo había llevado a explorar rincones ocultos y a conjurar hechizos que desafiaban las leyes naturales. Cada conjuro era un portal a un reino tenebroso y misterioso, una manifestación de su desesperación y anhelo de poder. Así, bajo diferentes condiciones, Benjamín desataba su terrorífico dominio. La oscuridad de la noche envolvía la cabaña de Benjamín. Su figura alta y flaca se movía con una determinación inquietante. Durante el día, el pueblo vivía en la incertidumbre de sus actividades nocturnas, sin saber que en la quietud de la medianoche, Benjamín convocaba poderes oscuros que desafiaban la comprensión humana. En la quietud de la cabaña, Benjamín pasaba sus días en una mezcla de ansiedad y anticipación. Sus manos, largas y huesudas, trazaban símbolos marcados en hojas de papel amarillento. Sus ojos azules se fijaban intensamente en cada línea trazada. Su mente estaba llena de la preparación para el hechizo que se avecinaba, un ritual de medianoche que convocaría a las sombras del mal. Durante los días, se aventuraba en los bordes del bosque en busca de los materiales necesarios para su oscuro propósito. Hojas secas, hierbas marchitas y otros componentes inusuales llenaban su cesta, cada uno con un propósito específico en el hechizo. Incluso, en la luz del día, su figura causaba una sensación de malestar y pánico en quienes lo encontraban. Sus ojos azules parecían perforar el alma de quienes se atrevían a mirarlos directamente. En la víspera del hechizo, Benjamín seleccionaba cuidadosamente cada elemento con meticulosa atención. Colocaba los componentes en el centro de la cabaña, creando un círculo de elementos misteriosos que parecían palpitar con una energía oscura y perversa. Las velas, puestas en una formación circular, destellaban en la semioscuridad. Sus llamas parpadeaban con las miradas inquietantes de criaturas invisibles. En el centro del círculo yacía el símbolo principal, trazado en tiza negra sobre la madera del suelo. Era un pentagrama invertido, un símbolo que encarnaba el poder oscuro que Benjamín buscaba invocar. Sobre cada punto del pentagrama colocaba una ofrenda de su cesta de ingredientes: hojas secas, hierbas marchitas, huesos desgastados, animales muertos y demás. El aire de la cabaña se volvía denso y muy espeso, con una mezcla de fragancias desagradables y misteriosas. Con la llegada de la noche, se sentía un poder tenebroso. Conforme el sol se hundía en el horizonte, la oscuridad comenzaba a tomar posesión del bosque. Las sombras se alargaban, abrazando la cabaña y sus secretos, con un abrazo inquietante. Era en este momento que Benjamín se preparaba para desatar el poder oscuro que había invocado. Vestido con ropas que parecían fusionarse con la penumbra, Benjamín se adentraba en el círculo de velas y elementos. Con un cuchillo de hoja afilada, realizaba un corte en su palma, permitiendo que unas gotas de sangre cayeran sobre el pentagrama invertido. A medida que sus palabras cobraban vida en el aire, las velas parecían parpadear con una intensidad sobrenatural. Las sombras se estiraban y retorcían, tomando forma en el límite del círculo, emitiendo sonidos escalofriantes y llamativos. Figuras espectrales emergían, ojos brillantes y maliciosos que observaban a Benjamín desde las sombras, como si estuvieran esperando sus órdenes. Los materiales puestos sobre el pentagrama comenzaban a vibrar, como si fueran tocados por una energía invisible. El aire en la cabaña se volvía eléctrico, una tensión inquietante que parecía impregnar todo en su camino. La figura de Benjamín
se convirtió en un espectáculo en sí misma. Sus ojos azules, brillando con una intensidad sobrenatural, su cabello largo y negro se agitaba como una cascada de sombras. Con cada palabra pronunciada, las sombras parecían responder al llamado de Benjamín. Se retorcían y contorsionaban, formando figuras grotescas y danzantes que se movían en una coreografía macabra. La cabaña misma parecía vibrar con la energía liberada por el ritual, como si estuviera en sintonía con la magia oscura que se estaba desencadenando. Las sombras comenzaron a extenderse más allá del círculo, creciendo y engullendo la habitación en una oscuridad asfixiante. El aire estaba lleno de susurros inquietantes, como si las sombras estuvieran tratando de comunicarse con aquellos que se atrevían a escuchar. La figura de Benjamín parecía fundirse con las sombras, su silueta retorciéndose y distorsionándose en un baile muy inquietante. Cuando el poder oscuro parecía alcanzar su apogeo, Benjamín pronunció una última palabra, un comando que parecía cortar el vínculo con las sombras. Las figuras danzantes se disiparon y regresaron a la oscuridad de la que habían emergido. Las velas parpadearon y se extinguieron una a una, como si el poder que habían contenido se hubiera agotado. Y así, el ritual había llegado a su fin, dejando una sensación de agotamiento en el aire. La cabaña parecía haber recuperado su quietud, pero el eco del poder oscuro seguía resonando en sus tablas y rincones. Benjamín permanecía en el centro del círculo, su aliento entrecortado y su mirada fija en el pentagrama invertido. Su cabello caía alrededor de su rostro pálido y demacrado, un recordatorio vivo de la conexión que había forjado con las sombras oscuras. Yacía Benjamín derrotado en el suelo, mirando el techo, con una mirada perversa que garantizaba sed de poder y futuros hechizos hasta lograr su cometido.